Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Les habla Boris Singhausen, 12 de enero. Hoy hay muchas noticias importantes e interesantes. Así que en este episodio, en Rusia han hecho un llamado abierto para iniciar una nueva llamada Operación Especial, pero esta vez en Armenia. Y todo esto además con la aprobación del Kremlin. Donald Trump, de hecho, está preparando una operación militar en Irán, y en Irán han anunciado la ejecución masiva de manifestantes para el miércoles. China, de manera inesperada, ha entrado en la lucha por el Ártico y ha condenado las pretensiones de Estados Unidos sobre Groenlandia. Y en las regiones fronterizas con Ucrania ha comenzado la caza de los enemigos del pueblo. Ahora en Rusia no está permitido quejarse de la vida. Las denuncias contra vecinos y conocidos serán incentivadas. Sobre esto y mucho más en la edición de hoy. Habrá muchísimas noticias interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. Y por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios. En Rusia han decidido que ya no necesitan a Venezuela y en Ucrania todo parece estar triste por lo visto. Por eso hay que empezar una guerra en otro lugar y de tal manera que la victoria esté asegurada. El propagandista ruso Vladimir Solovyov hizo un llamado a revisar la doctrina nacional de la Federación Rusa y a llevar a cabo la llamada Operación Militar Especial en Armenia y en otros puntos de la zona de influencia de Rusia. Cito: no debemos ocuparnos ahora ni de Siria ni de Venezuela. No debemos perder nuestras posiciones. Pero lo más importante para nosotros es nuestro extranjero cercano. Para nosotros, lo que ocurre en Armenia es mucho más doloroso que lo que ocurre en Venezuela. La pérdida de Armenia, eso sí es un problema gigantesco. Los problemas en Asia Central, ahí es donde tenemos problemas gigantescos. Y debemos formular claramente nuestros objetivos y tareas. Debemos explicar al mundo entero: se acabaron los juegos. No nos importa el derecho internacional ni el orden mundial. Nos da igual. Si para nuestra seguridad nacional fue necesario iniciar la operación militar especial en el territorio de Ucrania, ¿por qué, partiendo de las mismas consideraciones, no podemos iniciar una operación similar en otros puntos de nuestra zona de influencia? Quizás debamos formular nuestra doctrina nacional y decir claramente cuál es nuestra zona de influencia. Y todo quedará claro, declaró el propagandista Solovyov. Escuchen, ¿y qué significa esta frase? La pérdida de Armenia para nosotros es un problema gigantesco. Solo se puede perder aquello que es tuyo, lo que te pertenece. Como por ejemplo cuando Solovyov perdió sus villas en el lago de Como. Eso sí es un problema para él. Los argumentos de Solovyov no surgen de la nada. El principal propagandista de Rusia expresa una versión que está alineada con la posición del Kremlin. Siempre, además. Especialmente en temas como este, ya lo he dicho en repetidas ocasiones. Después de la vergonzosa guerra en Ucrania, Putin necesitará una pequeña guerra victoriosa, 100%, para al menos intentar cubrir la vergüenza de la derrota en Ucrania. Por eso Solovyov menciona posibles direcciones. Los primeros en ser atacados pueden ser países o partes de ellos que no forman parte de la OTAN o que no cuentan con un aliado serio detrás, como por ejemplo Turquía lo es para Azerbaiyán. Aunque en realidad, para llegar a Armenia, primero tendrían que arreglárselas con Georgia por parte de la Federación Rusa. De otra manera, no podrán llegar hasta allí. Y además, el Kremlin tiene un gran deseo de apoderarse del norte de Kazajistán. Putin lleva hablando de esto desde los años 90, cuando yo aún trabajaba en la alcaldía de San Petersburgo. Si alguien en el liderazgo de algún país piensa que un gobierno leal al Kremlin los salvará de la agresión y de la anexión de territorios, está profundamente equivocado. Por cierto, les recuerdo que la base militar rusa en Armenia, en Gyumri, sigue existiendo hasta el día de hoy. Para que Putin pudiera eliminar al gobierno de Ucrania, ese era su objetivo, necesitaba desembarcar tropas en el aeródromo de Gostomel. Es decir, tenía que tomar el aeródromo de Gostomel y luego avanzar hacia Kiev, hacia Bankova, para capturar allí al liderazgo político. Y luego, según el plan que él mismo se trazó, en Armenia no hace falta capturar nada. Allí hay una base aérea y el aeródromo de Erebuni bajo control de los rusos. Es decir, allí hay una base militar rusa y un aeródromo justo en Ereván que está controlado por los militares rusos. Los aviones militares aterrizaron allí y eso es todo. El acuerdo entre Armenia y Rusia permite a Rusia explotar instalaciones militares, incluida esta base aérea de Erebuni, hasta el año 2044. Es decir, Putin todavía puede planear lo que quiera.
Pero por cierto, ya que hablamos de Armenia, aprovecho la ocasión para agradecer a los ciudadanos de Armenia que apoyan a Ucrania, lo valoramos mucho. Y lo veo en los comentarios, muchísimas gracias por su apoyo. Es decir, ustedes también entienden lo que es tener un vecino inadecuado, aunque sea a través de otro país. Mientras tanto, en Rusia crece el descontento con la guerra, especialmente en las regiones fronterizas. No se ve el final de la guerra y los objetivos clave, no se han alcanzado y por lo visto no se alcanzarán. Los rusos, especialmente en las regiones fronterizas, sienten en carne propia todos los encantos, por supuesto entre comillas, de esta guerra. Algunos no tienen luz, otros no tienen calefacción. ¿Y dónde está la victoria?, preguntan los rusos. Y en relación con esto, han decidido endurecer las represalias. En la región de Belgorod se llevará a cabo un monitoreo de intentos de provocaciones entre la población para avivar una ola de descontento y, bueno, en una situación ya de por sí extremadamente difícil. Es decir, van a realizar un monitoreo de intentos de provocaciones. Esta orden la dio el gobernador local, Gladkov. ¿Saben qué significa monitorear intentos de provocaciones entre la población? Esto es un seguimiento sistemático de las redes sociales, chats locales, incluidos los chats de vecinos, registrando las críticas a los bombardeos, los cortes, la calefacción, la luz, las críticas a las acciones del gobierno, identificando a los autores activos y a los administradores de canales. Es decir, esto no se hará para ayudar a la población, sino para buscar y reprimir las fuentes de descontento. Es decir, Gladkov dice lo siguiente: cada situación difícil provoca agresión por parte de nuestros enemigos, es decir, de los enemigos del Estado que existen también desde el exterior. Vemos que hay ataques tanto por parte de Ucrania como también ataques por parte de los enemigos. Él se refiere a los ataques informativos provenientes de enemigos internos. De este modo, el descontento cotidiano común en Rusia ahora se equipara a una actividad hostil. ¿Y quién está descontento? ¿El enemigo interno? Es decir, la información sobre intentos de organizar algún tipo de revuelta, no sé, bloquear una carretera por un corte de luz, todo eso, es considerado enemigo del pueblo. Además, Gladkov dijo que la situación con los bombardeos es extremadamente grave. Las pérdidas de capacidad energética han adquirido prácticamente una escala catastrófica. ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Quién tiene la culpa de que la guerra haya regresado al territorio de Rusia? Bueno, por supuesto, según Gladkov y los amantes del mundo ruso, definitivamente no es culpa del vampiro calvo que empezó la guerra, sino de los ucranianos, que todavía tienen la osadía de seguir defendiéndose. Es simplemente increíble, ¿saben? Si en su momento Hitler se indignaba porque a la Wehrmacht ya le resultaba difícil sentarse en las trincheras heladas, ¿de verdad era tan difícil rendirse ante Ucrania para que los chicos alemanes no pasaran frío en las trincheras? Gladkov dice que la gente ya lo pasa bastante mal con todos los problemas relacionados con los bombardeos y la bajada de temperatura, y encima ahora llegan estos enemigos. Se imaginan, cuestionan, escriben que Putin no ha logrado ningún objetivo, que no ha logrado nada. Vaya cosa. Bueno, en general, por supuesto, bienvenidos al año 37. Creo que ahora en Rusia van a incentivar aún más las denuncias de los ciudadanos desde abajo. Allí tienen de sobra a esos pensionistas soviéticos descerebrados, y no solo a los pensionistas soviéticos. Tienen esa capa paradójica de la sociedad que nunca vivió en la Unión Soviética, pero siente una gran nostalgia por ella, por esa Unión Soviética. Me pregunto si también habrá tribunales de ejecución sumaria y autos negros que lleguen por las noches a las casas, como en aquellos años de Stalin. ¿Los habrá o no? Por cierto, les recuerdo que los rusos no se indignan simplemente porque sí, sino porque Ucrania está resistiendo activamente. Y en el frente, Putin no tiene nada de qué presumir. Todo esto es gracias a los héroes ucranianos, a los soldados ucranianos, y en cada emisión hacemos una colecta para nuestros defensores. En este episodio continuamos la colecta para 2 hexacópteros Vampiro para la 101ª Brigada, que está defendiendo la dirección de Pokrovsk. Allí es donde actualmente se producen la mayoría de los asaltos rusos, precisamente en la dirección de Pokrovsk. Y los soldados han grabado un mensaje para ustedes. Por favor, escúchenlo. Ми, бійці 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, звертаємось до Бориса Тізенгаузена та його аудиторії. Воїни нашої бригади щодня виконують складні бойові завдання на Донецькому та Харківському напрямку.
Просимо вашої підтримки у зборі на дрони «Вампір», антени та батареї для наших бойових підрозділів на лінії бойового зіткнення, що дозволить з вашою допомогою продовжити нищити ворога. Слава Україні! Ayudemos a nuestros titanes de la 101ª Brigada. Por cierto, noté que los soldados grababan al principio del mensaje bajo una luz roja. Luego supe, lo cual fue algo nuevo para mí, que resulta que en los refugios y en las posiciones suelen usar precisamente iluminación roja. Es mucho menos visible desde el exterior, pero lo más importante es que preserva la visión nocturna. Es decir, la luz blanca elimina la adaptación de los ojos a la oscuridad, mientras que la roja casi no afecta. Con la luz roja, con este tipo de iluminación, la persona puede ver más rápido en la oscuridad sin dispositivos, así que es un truco, aunque ya se conoce desde hace mucho tiempo. Por eso ayudemos a nuestros titanes. Créanme, nuestra ayuda, la suya y la mía. Su ayuda ahora es sumamente necesaria para ellos y juntos somos una gran fuerza. Cada vez les doy las gracias de parte de cientos y cientos de combatientes a los que ya hemos ayudado. Su ayuda en este momento es una inversión en la futura victoria de Ucrania. Es decir, podrán decir con orgullo, yo fui parte de esta victoria. Eso es algo muy poderoso. El enlace para donar está en la descripción de este video. Existe Mono, existe Privat y existe PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Bueno, hay más. Código QR para quien lo prefiera. Y un punto interesante, pasemos a esta noticia. Desde la captura del petrolero ruso Mariner, el Kremlin aún no ha tenido el coraje de responder a Donald Trump con acciones públicas. El ataque de Oreshnik a Ucrania, por el contrario, demuestra cierta cobardía, la debilidad de Putin. Todo lo que puede hacer es lanzar otro misil contra Ucrania por un ataque inventado a su residencia. Pero a Trump, por el petrolero, nadie le reclamó ni le respondió públicamente. Normalmente Putin actúa como una rata. Por ejemplo, puede tomar como rehenes a varios ciudadanos estadounidenses en Rusia bajo un pretexto inventado, tomarlos y luego intercambiarlos por sus propios espías. Pero incluso eso ahora tiene miedo de hacerlo, y eso que el mundo entero está observando. Incluso los propagandistas rusos ya están desanimados, porque el chacal calvo ni siquiera se atreve a mostrar los dientes. Y además, los medios europeos y estadounidenses publican titulares diciendo que la captura del petrolero fue una señal dirigida específicamente a Putin para mostrar quién manda aquí. Así lo escribe The Telegraph, un medio británico. La captura del petrolero Mariner, que navegaba bajo bandera rusa, fue una señal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de Rusia, Putin. La decisión del presidente de Estados Unidos de capturar un petrolero bajo bandera rusa y de apoyar un nuevo proyecto de ley sobre sanciones fue una señal para Putin de que Rusia debe apresurarse a resolver el conflicto. Donald Trump utiliza el método Chamberlain de palo y zanahoria y creo que ya se le acabaron las zanahorias, dijo a un periódico una fuente que está en contacto con el círculo más cercano de Trump. Otra fuente añadió que la estrategia que en su opinión seguía Rusia en las negociaciones cada vez cansa más a Trump. Yo diría que probablemente le irrita. Putin está acostumbrado a los líderes europeos, bueno, sin ofender, claro, como Macron, que llaman, persuaden, buscan compromisos. Intentan mantener lo que la gente normal llama dignidad, pero en el caso de Putin es una máscara de mejillas hinchadas por el Botox. Él pensó que con Trump probablemente sería igual, largas negociaciones, algún tipo de astucia medio oriental, dilatando el tiempo. Pero Trump actúa de otra manera, es decir, él hizo una propuesta, ese mismo incentivo del que hablaban. Putin empezó a dar vueltas, a decir cosas. El espíritu de Anchorage. Nos entendieron mal, ustedes lo entendieron mal, nosotros lo entendimos mal. Trump dice, bueno, si no quieres. Guardó el incentivo en el bolsillo y sacó el bate de béisbol. La toma de Marineri es ya el segundo golpe con el bate de béisbol. El primero fueron las sanciones contra Lukoil y Rosneft. Y hay un detalle muy importante. Esto, que la estrategia de Rusia cansa a Trump, esto es un gran problema para el Kremlin. En realidad, es decir, Putin es un maestro de la estrategia de desgaste. Puede pasar años sentado en su búnker, con la maleta lista, esperando a que Occidente se canse. Él tiene un pensamiento fragmentado, es decir, tiene un temperamento explosivo, no sé, odia. Cuando siente que pierde el tiempo, piensa que en ese mismo tiempo podría haber ganado ya mucho dinero.
Un enemigo aburrido para Trump es peor que un enemigo fuerte. Si Trump siente que lo están ignorando, no se cansa, se enfurece. Me parece que empieza simplemente a derribar las piezas en el tablero de ajedrez, simplemente para acelerar la partida más y más rápido porque necesita ganar dinero más rápido. Y aquí, por supuesto, la coerción hacia la paz se da a través de la humillación. Presten atención al método. Es decir, Trump podría simplemente imponer nuevas sanciones en silencio, como lo hizo contra Lukoil y Rosneft, pero eligió la captura pública de un barco hacia el cual se dirigía un submarino ruso. Esto es una humillación pública. La decisión de capturarlo se tomó después de que un submarino y buques de guerra rusos fueran enviados en ayuda del petrolero. Esto es importante. Es una señal. No te atreverás a impedir que lo capture. El petrolero de Putin. Yo soy el rey de la selva. Mira qué melena tan magnífica tengo. Yo soy el rey de la selva. Trump está acorralando a Putin en una situación en la que simplemente no tiene una buena salida. Es decir, o Putin se traga la humillación y acepta las condiciones de Estados Unidos, lo cual, según esta lógica de matón, es mortal, o intenta responder y entonces Trump, con la conciencia tranquila, impone esas mismas sanciones infernales. Petróleo a 40, el proyecto de ley de Lindsey Graham. Y si antes el tiempo jugaba a favor de Putin, como él creía, ahora el que ha puesto en marcha el cronómetro es el propio Trump. Es decir, la frase Rusia debe apresurarse a resolver el conflicto significa que la ventana de oportunidades se está cerrando. Si Putin pensaba que en el peor de los casos podría aguantar a Donald Trump, soportar 3 años más, ganar tiempo y no se impondrán sanciones, luego se podrá empezar de nuevo con un nuevo presidente, negociar eso. Ahora Trump ha dado a entender que lo más probable es que la economía rusa colapse definitivamente antes de que Trump deje su cargo. Y Trump, si quiere, puede acabar con la medusa del Botox. Eso si quiere. Por cierto, no olviden suscribirse a este canal, realmente ayuda a que el canal crezca. Además, aquí luchamos contra la propaganda rusa, en la que Putin gasta enormes sumas de dinero, y desenmascaramos sus mentiras. Mentiras de la medusa del Botox, así que no olviden suscribirse. A lo que hemos llegado, yo titularía esta noticia: China condenó las reclamaciones territoriales de Estados Unidos sobre Groenlandia. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de China declararon que Washington no debería utilizar a otros países como pretexto para lograr sus propios intereses egoístas. Pero díganselo también a Putin que él tampoco debería usar a otros países. Anteriormente, Trump declaró que si Estados Unidos no toma el control de Groenlandia, lo harán Rusia o China. La situación es seria, ya hablé de esto en el episodio anterior. Pero pasemos a Irán. Allí están ocurriendo acontecimientos muy preocupantes. Por primera vez, Irán utilizó interferencia radioelectrónica militar para inutilizar la red satelital Starlink, según informa Forbes. De este modo, Irán amplió el bloqueo nacional más allá de sus propias redes, es decir, ya a las pocas horas, después de que se aplicó este método, más del 80% del tráfico de Starlink en el territorio de Irán simplemente dejó de funcionar. Esto, por supuesto, privó a los manifestantes de uno de los principales canales de comunicación de reserva. Mientras tanto, Trump declaró que Estados Unidos está preparando una operación militar en Irán y que pueden golpear muy fuerte donde más les duele. Esto lo estoy citando de Donald Trump. En Irán temen a su propio pueblo. El régimen de los ayatolás son simplemente fanáticos locos. Temen que el pueblo se coordine para protestar a través de los mensajeros y también temen mucho que se publiquen en la red imágenes que prueben los crímenes del régimen de los ayatolás. Es decir, fusilamientos de manifestantes, morgues llenas de cuerpos, ejecuciones, todo eso ya existe, pero si hubiera internet creo que habría muchas más imágenes de ese tipo. Y aquí tienen una noticia. Por eso decía que en Irán todo va simplemente así, como si se precipitara hacia un abismo en llamas. Como resultado de un proceso judicial acelerado, el primer grupo de líderes iraníes condenados por las protestas será ejecutado el miércoles por la mañana después de la oración del Fajr, mediante ahorcamiento hasta la muerte. Parte de las ejecuciones podría llevarse a cabo públicamente, de acuerdo con la ley islámica. Ejecuciones públicas de manifestantes. ¿Qué clase de salvajes son estos? ¿Qué clase de edad media es esta? Fíjense, incluso a pesar de la amenaza directa a sus vidas, los manifestantes siguen saliendo a protestar, porque quieren un futuro normal para ellos y para sus hijos.
y los fanáticos locos nunca los entenderán. Estos son los viejos locos que tomaron el poder y han permanecido allí durante décadas. Ya. Y no solo allí, por cierto, sino también en Rusia, incluida Bielorrusia. Por eso estos viejos locos son psicópatas y por supuesto hay que hacer algo con ellos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian se dirigió a la nación. Hizo un llamado a los ciudadanos a salir a las calles para no permitir que los radicales distorsionen las demandas de los manifestantes. Pues ellos salieron. ¿Qué tienen de malo los comerciantes que salieron? Entiendo. Si todo estuviera bien con la economía, si no golpearan a la gente hasta la muerte, todo estaría en orden. ¿No apalearían a las mujeres por llevar la ropa de manera incorrecta si todo estuviera bien? Pero fue precisamente ese mismo pueblo profundo el que salió a las calles. Ahora, ¿saben cómo se llama esto? Sacar a los empleados públicos a la calle. Eso es lo que han hecho ahora. Los han sacado con retratos del ayatolá. No estamos en contra, aunque la inflación simplemente ha destruido todos nuestros ingresos, no es que estemos pasando hambre, y tampoco estamos en contra. Nosotros solo queremos que el ayatolá viva y prospere otros 100 años. Eso es lo que están organizando ahora. Por cierto, como siempre, culparon a Estados Unidos e Israel, que según ellos intentan desestabilizar la situación en el país. Así fue, así es. ¿Salieron ciudadanos de Israel? O tal vez agentes de la CIA salieron a las plazas. No, salieron estudiantes, salieron comerciantes de los mercados. Esos son los que salieron y ustedes intentan convertirlos en supuestos radicales. Pezeshkian llamó a jóvenes a no participar en disturbios, señalando que el pueblo no aceptará a quienes participaron en ataques a mezquitas. Aquí hay un movimiento astuto que aplicaron. Estoy 100% seguro de que las mezquitas fueron incendiadas por provocadores del gobierno. Las autoridades iraníes amenazan a los manifestantes con la pena de muerte, además por el hecho de que, cito, los alborotadores que dañan la propiedad pública, estos alborotadores pueden ser condenados a la pena de muerte. Este es el líder de Irán, Ali Jamenei. ¿Se lo imaginan? Pena de muerte, y estoy seguro de que es un esquema muy sencillo. Ahora, la pena de muerte por dañar la propiedad pública en las ciudades donde los movimientos de protesta son más activos, con máscaras. Algunas personas dañan objetos emblemáticos y le echan la culpa a los manifestantes. Ahí tienen el pretexto para ejecutar a todos los que salen a protestar. ¿Lo entienden? Es decir, ya están amenazando realmente con la muerte, y el miércoles ejecutarán a quienes salieron a protestar por su futuro. Bueno, nosotros recordamos cómo terminaba eso. Espero que el pueblo de Irán finalmente obtenga su libertad y que se liberen de esos locos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de esos ayatolás, que los manden con Putin, que vivan todos juntos, bien apretaditos, en algún lugar de la región de Moscú, junto con Assad y Yanukovych. Por primera vez, las autoridades iraníes han utilizado drones en operaciones contra manifestantes. Así lo informa el periodista de la Deutsche Welle Nilüfer Galami. ¿Para qué? Para poder identificar rostros con estos drones. Es decir, existe una zona de exclusión aérea sobre Irán desde hace mucho tiempo. Solo las autoridades tienen derecho a lanzar estos drones. Ahora, con la ayuda de drones, identifican y localizan a aquellos que planean ejecutar en el futuro. Es una locura total, simplemente. Además, el número de víctimas ya ha superado los miles. En Teherán no hay suficiente sangre para transfusiones. En los hospitales no es seguro para las personas, señala la misma periodista Galami. Existe un alto riesgo de que los heridos sean secuestrados por las fuerzas de seguridad. En muchos casos se niegan a devolver los cuerpos de los asesinados a sus familias. Así es como actúa el régimen iraní. No son personas, simplemente no son personas. Esto ya lo hemos visto en algún lugar. Recuerden el Maidán, cuando los manifestantes llegaban a los hospitales, iban directamente allí a llevárselos y luego a algunos de ellos hasta el día de hoy no los han encontrado. Por cierto, los médicos ocultaban que recibían a manifestantes y los médicos arriesgaban sus vidas al ocultarlo. Por eso creo que al final el régimen de los ayatolás caerá. Si no cae, la escala de la represión será simplemente colosal y los jóvenes podrán salir tranquilamente del país. Bueno, ya van hasta 1000 manifestantes asesinados, las morgues están llenas, el país se está inundando de sangre. Pero ¿saben a quién no veo? No veo a Greta Thunberg con sus pancartas. ¿Por qué no va en barco hacia Irán para salvar a aquellos a quienes realmente amenazan con matar en este mismo momento? ¿Por qué?
¿Dónde está Greta? Bueno, entiendo que ya está lejos de ser una ecoactivista, pero en Israel sí iba en barco y aquí no va a ningún lado. Está sentada tranquilamente, sintiéndose bien consigo misma. En general, si no fuera por el apoyo de Rusia a los fanáticos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, a Ucrania, sería mucho más fácil quizás luchar. ¿Y por qué la libertad para Irán? ¿Es una gran ventaja para Ucrania? Es decir, imaginemos por un segundo otra realidad en la que Irán no le hubiera dado a Putin ni tecnología ni drones. O sea, nuestras noches serían sin el zumbido de los mopeds, nuestras centrales eléctricas estarían mucho más intactas, nuestros sistemas de defensa aérea no estarían tan agotados. Ya son 600, 800 incluso. Putin lanza los Shaheds. Él no tenía esa tecnología, no tenía esos drones. Irán, el régimen de los ayatolás, lo único que pueden exportar es terrorismo. Eso es lo principal. Por cierto, los Shaheds, es decir, miles al principio, bueno, no al principio mismo de la guerra, pero cuando empezaron a transferir primero cientos y luego miles de Shaheds, esto se convirtió en un gran problema para Ucrania. Y ahora, la fábrica de Balabuga, Irán no solo vendió drones, la gigantesca fábrica de Balabuga que produce estos Shaheds funciona porque Irán vendió la tecnología, es decir, enseñaron a los ingenieros rusos a ensamblar estos Shaheds. En su momento hice un gran reportaje sobre Alabuga, así que allí, cuando se creó la producción, había todo un edificio donde bajo la protección de los servicios especiales rusos vivían especialistas de Irán. Yo enviaba la señal todos los días. Pues golpéenlo, pero lamentablemente en ese momento no teníamos con qué hacerlo. En general, sin los planos y repuestos iraníes, la fábrica en Tartaristán habría estado vacía. Eso es lo que hizo Irán. Irán ayudó mucho a Putin. Sí, sigamos. Después ya se sumaron otros. Y por cierto, en la etapa inicial, Irán también suministró proyectiles. Luego, cuando Corea del Norte ya se involucró, es decir, Irán hizo muchísimo para que Putin se sintiera cómodo y pudiera prolongar la guerra. Por cierto, en los últimos 3 meses, aquí va otro ejemplo de cómo Trump golpea a Putin. En los últimos 3 meses, 25 petroleros que transportaban petróleo sancionado desde Venezuela pasaron a jurisdicción rusa. La mayoría de ellos, es decir, cambiaron de bandera como el petrolero Mariner. Ahora vamos a pasar a otro caso. Pasamos al amigo de Putin, cambiaron de bandera como el petrolero Mariner. Y pensaron que eso los salvaría. Como vemos en el caso del Mariner, no los salvó. Ahora con esos trapos, con las banderas que cambiaron por rusas, todos dieron la vuelta y se están escapando, desaparecieron en la niebla, se ocultaron. Solo 18 de esos 25 petroleros se volvieron a registrar el mes pasado, en diciembre. ¿Y qué tal? Eso realmente les ayudó mucho. Aún así, me da curiosidad. Imponer sanciones contra las empresas rusas, contra Lukoil, Rosneft, empezar a incautar o inspeccionar rigurosamente así petroleros, oponerse al comercio de petróleo bajo sanciones. Esto se pudo haber hecho hace mucho tiempo, pero ¿por qué en su momento la administración de Joseph Biden no lo hizo? Recuerdo cómo Joseph Biden decía, nosotros, los amigos de Ucrania, los ayudaremos, todo eso, pero ni siquiera nos recomendaron encarecidamente atacar las refinerías rusas. Y ahora, ¿qué ha cambiado? Es decir, sí, se puede decir de Trump que es así, que es asá, pero bajo su mandato se impusieron sanciones contra Lukoil y Rosneft, y bajo su mandato se incautó un petrolero ruso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Buena pregunta. Quizás entre mis espectadores haya periodistas. Tal vez alguien le haga esta pregunta a alguno de los demócratas influyentes. ¿Por qué no se pudo hacer esto durante el mandato de Joseph Biden? Por ahora, no tengo respuesta a esa pregunta. Quizás ustedes la tienen. No olviden escribirlo en los comentarios. Y por supuesto, también pueden escribir que todo está claro como el día. Ucrania no es el centro del mundo. Tanto Biden como Trump tienen otros asuntos que atender. ¿Por qué creen que Estados Unidos tiene la obligación de ayudarlos? La cuestión es que, a cambio de esa ayuda y de garantías de seguridad, Ucrania en su momento entregó uno de los arsenales nucleares más grandes, pensando que en el futuro, si llegaba a ocurrir una desgracia como una invasión o una guerra por parte de la Federación Rusa, recibirían ayuda. La Federación Rusa también se comprometió a ayudarnos, entre otras cosas, porque recibió parte de nuestro arsenal para su custodia. Y ahora la Federación Rusa, que en su momento nos garantizó cierta seguridad e integridad territorial,
está utilizando precisamente aquellos bombarderos estratégicos que nos quitó entonces para atacar nuestro territorio. Ucrania no habría necesitado ninguna garantía de seguridad si hubiéramos conservado nuestro arsenal nuclear. En general, permitir el mal mundial y a los dictadores inevitablemente llevará a que tanto nuestros hijos y nietos como los suyos tengan que luchar en la Tercera Guerra Mundial. No creo que queramos ese futuro, por eso debemos unirnos todos. Y a todo ese movimiento naftalínico, calvo y botoxeado, como le gusta decir a Putin, hay que enviarlo, encerrarlo en algún búnker, que se queden ahí y permanezcan ahí para siempre. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y por favor ayudemos a nuestros soldados de la 101ª Brigada. Nos queda muy poco por reunir. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí están Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.